Hola mis hermanos, muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Es un placer estar nuevamente con ustedes para compartir el estudio de hoy día, que es muy interesante en el libro de Oseas en el capítulo número 7. Oseas capítulo 7. Así que vamos a comenzar, como cada jueves, con una oración. Agradezco mucho al Señor por su bondad y su misericordia. No les había comentado a ustedes anteriormente, pero cuando fui intervenido en el hospital, eh, me fue encontrada una lesión en mi vejiga, lo que hizo recomendable para los doctores sacar unas muestras y poder biopsiarlas. Eh, Confié en el Señor y sabía que el Señor tiene el control de todas las cosas, así que descansé en Él. Y hoy día en la mañana fui temprano porque tenía control con el urólogo para que viera cómo yo estoy. Y gracias al Señor que esa biopsia salió buena, es decir, las lesiones que vio el doctor no son tumorales, lo que me alegró muchísimo en el momento y también dándole gracias al Señor por esa linda misericordia de Él. Y bueno, el doctor me encontró bien, sigo con mi dieta y sigo en la lista de espera para sacar ese cálculo de mi riñón izquierdo. Cuando ya me despedí del doctor y salí de su consulta y pasé por la sala de espera, tuve que sentarme en un asiento de la sala de espera y me quebranté y lloré por muchos minutos, dándole gracias a Dios por su gran misericordia. De verdad quedo sorprendido, como siempre, del amor de Dios y de la misericordia del Señor. Y por sus oraciones, mis hermanos, Dios es muy bueno. Así que oramos para este estudio de esta tarde. Señor, queremos agradecerte, yo muy especialmente, por tu bondad y tu misericordia. Podemos ver, oh Dios, que cada día se renuevan, como dice la palabra, y te place a ti el amarnos en sobreabundancia. No hay ninguna comparación entre tu amor y nuestros actos. De ninguna manera podemos pensar que hemos merecido este amor y esta gracia, porque nada de lo que hagamos, por grande que pretenda ser, podrá jamás alcanzar o acercarse a la calidad, a la cantidad y a la abundancia de tu misericordia y de tu amor. Gracias, oh Dios, porque eres bueno no solo conmigo, con todo el pueblo, con mi familia. Tu gracia está sobre nosotros, tu mano está sobre nosotros. Vivimos por ti, somos de ti y tu gracia nos inunda. Señor, alabamos tu nombre en esta tarde y queremos pedirte que nos ayudes con el estudio de la palabra del Señor en este día. Bendecimos tu nombre, oh Dios, y vamos a la palabra en la plena confianza de que tú nos ayudarás en la comprensión de ella. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, les invito para que vayamos ahora a la lectura de la palabra. Busquen en sus Biblias en Oseas capítulo 7. Vamos a leer todo este capítulo para poder eh, estudiarlo y poder analizarlo según nos dice la palabra. Dice así esta palabra, Oseas capítulo 7. Mientras yo curaba a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa hasta que se haya leudado. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Extendió su mano con los escarnecedores
y aplicaron su corazón semejante a un horno a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno, y devoraron a sus jueces. Cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clame. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza, y él no lo supo. Y aun canas le han cubierto, y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová, su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red. Les haré caer como aves del cielo. Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí, y ellos hablaron mentiras contra mí. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Ya hemos orado por esta palabra, mis hermanos, ya hemos pedido al Señor la bendición, así que vamos ahora mismo a este estudio. Damos gracias al Señor por nuestro Ministerio de Comunicaciones que nos ayuda para poder comprender, para poder armar este estudio y presentárselo a ustedes de una manera mucho más grata, más profesional, de una manera más bonita también. Así que agradezco a los hermanos por su gran ayuda. En este capítulo número 7 sigue Dios hablando del pecado de Israel. Cuando hablo de Israel, hablo del reino del norte, no de Judá, del reino, aunque Judá también, pero del reino del norte. Dios les habla con mucha dureza en este capítulo. Sin embargo, denota, a pesar de la dureza, de que Él ha estado intentando y que intentará permanentemente de que este pueblo de Israel se volviera al Señor. Así que el juicio de Él para con el pueblo es un juicio sanador, no es un juicio condenatorio permanente, sino que es un juicio como para que el pueblo sepa que Dios está pendiente de lo que ellos hacen. No así con las otras naciones, aunque Dios conoce todo, pero particularmente con ellos Dios está pendiente de lo que Israel ha hecho, principalmente lo que Él ha hecho en contra de Dios. Siempre la intención de Dios era que Israel como el reino del norte se volvieran al Señor, pero ellos pensaban que su pecado era oculto, que su pecado era que su religiosidad pudiera cubrir las maldades que ellos tenían. Sin embargo, vemos en la palabra de que Dios desnuda completamente a este pueblo para decirle que Él es consciente en detalles, ni siquiera en cosas globales, sino que en detalles consciente de su pecado, y Él sabe que en este pecado permanente de el pueblo de Israel como reino del norte, Dios lo tiene claro, se lo manifiesta a ellos para que ellos sepan que Él está ahí presente, de que Él todavía les busca, que Él todavía les ama y que Él quiere que ellos se arrepientan y que se vuelvan a Jehová. Sin embargo, vemos que la desnudez de este pueblo es grande delante de Dios.
Este capítulo también nos debe servir a todos porque así como Dios conoce en detalle el pecado de su pueblo amado de Israel, así también Dios conoce en detalle el pecado del hombre. Y si alguna vez Él lo manifiesta para que el hombre sepa la conciencia que Dios tiene de ese pecado, no solamente demuestra su omnisciencia, no solamente demuestra su omnipresencia en todo lugar y en cada circunstancia, sino que Él demuestra de que a pesar de todo lo que Él sabe, a pesar de lo que el hombre ha hecho, sin embargo, todavía Dios quiere que este hombre se arrepienta, deje su pecado y se vuelva al Señor. Vamos a ir versículo a versículo ahora para desgranar o desglosar esta palabra. El primer versículo del capítulo 7 dice: mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, pues practican el engaño. El ladrón entra, el salteador despoja afuera. Samaria era la capital del reino del norte, o del reino de Israel, como ustedes quieran llamarlo. Hay un rey de este reinado, que fue el rey Omri, que le dio la calidad de capital a Samaria. Y más tarde, otros reyes muy perversos, como Acab y Jezabel, edificaron en Samaria un gran palacio. Samaria tenía virtudes naturales. Estaba ubicada sobre un monte, y si uno conociera la situación geográfica de este monte, se daría cuenta que el pensamiento de edificar ahí una gran casa o edificar ahí un palacio era absolutamente coincidente con su belleza. Muchas veces recorremos los campos y el que no tiene un terrenito siempre piensa al ver un campo hermoso, al ver árboles, bosques, un riachuelo, un pastito como cortado, parejito, dice: yo me encantaría tener este terreno y me encantaría aquí edificar mi casa. Incluso cuando uno pasa en auto no alcanza a darse cuenta dónde exactamente pondría su casa, pero si muchas veces nos toca recorrer el campo, nos toca recorrerlo caminando, como el otro día paseamos un poquito en el lugar del paseo, valga la redundancia, uno puede en ese caminar decir: me gustaría mi casa acá, porque mira las montañas, porque está protegido del viento, porque tengo el control del terreno, etcétera, mil razones. Bueno, si uno conociera la Samaria de entonces, se daría cuenta que tiene muchas características para que se pueda edificar una gran casa. Así que el criterio que tuvieron Acab y Jezabel para poder establecer el palacio ahí era un criterio bastante lógico por la belleza del lugar. Este monte era estratégico también. Samaria estaba en un monte estratégico, porque de él se podía ver toda la zona de alrededor. Si uno se ponía en la parte más alta de este monte de Samaria, uno podía mirar hacia los 4 puntos cardinales y tener hermosa observación. Por ejemplo, si uno hubiese mirado desde ahí hacia el occidente, bien vería el mar Mediterráneo. Si uno miraba hacia el otro lado, es decir, hacia el oriente de este monte, perfectamente podía observar el valle del río Jordán. Si buscara la mirada hacia el sur de este monte, vería claramente que se podía ver la ciudad de Jerusalén. Y si uno mirara hacia el otro lado, hacia el norte, se podía ver el monte de Hermón y Megido. Es decir, 4 vistas privilegiadas de este lugar. ¿En qué sentido es privilegiado? No solo por la belleza natural, que significa ver a distancia, sino que también porque hacen relación directa con la tierra prometida. Es decir, podemos ver los lugares más importantes que Dios prometió a este pueblo amado de Él
que les daría con la tierra prometida. Sin embargo, a pesar de que era un monte precioso, sin ninguna obstrucción visual en ninguna de las direcciones, hoy día se ha convertido en una zona desolada. ¿Y por qué desolada? Porque el juicio de Dios cayó sobre Samaria a partir de su pecado. El pecado que había sido cometido por tiempo en forma oculta, que no fuera evidente, había llegado a ser una práctica abierta. Lamentablemente, ellos ya no ocultaban, no tenían vergüenza, no había una conciencia de pecado, ni ninguna convicción espiritual en su corazón. Sin embargo, ellos ya insistieron en la maldad, insistieron en la práctica de la maldad y fueron cada vez más lejos. Lo que se hacía en oculto ahora se hacía de una manera abierta. Dios siempre estaba dispuesto a perdonar su maldad, siempre Él quería que el pueblo se arrepintiera y que volvieran a Él, pero ellos por el contrario insistían y llegaban aún más lejos en su maldad. Pecar secretamente es sin duda malo, pero mucho más malo es que este pecado secreto ya sea expuesto abiertamente y sobre este pecado abierto se haga un alarde. Es como que se haga una... más encima se sienta la persona con un poder de decir lo malo abiertamente a todo el mundo. Esta manera de actuar, cuando ya el pecado no es oculto, es un pecado abierto, es el fondo del abismo. Por eso que creemos que el libro de Oseas habla del pueblo de Israel y de su pecado. Sin embargo, lo que está manifestando es el pecado del mundo entero. Es decir, Dios está hablando de que así como Israel pecó, cuánto más las otras naciones que no consideraban a Dios como su Dios, cuánto más ellos podían entrar en pecados más horrendos y más abiertos. Y si Dios condena al pueblo de Israel por causa de su pecado, imagínense cuánto más es condenado al mundo y que no habrá impunidad por causa del pecado que el mundo haya cometido. Oseas es un libro que sirve para enseñar a las generaciones de hoy, no solo a la generación de la iglesia, sino que a la generación del mundo. Porque, si bien es cierto, no hará más de 50 años que el pecado todavía se ocultaba. Había como una especie de acuerdo o aceptación de que las cosas espirituales o las cosas de Dios estaban sobre todas las cosas mundanas del hombre. Entonces, se hacía con cierto temor, se hacía con cierto cuidado, se hacía particularmente en secreto. Pero después de estos 50 años hasta el día de hoy, esto cambió absolutamente en nuestro mundo. Hoy día las personas se jactan, hoy día las personas alarden de la tolerancia que tienen en favor de todas aquellas cosas que son abominables contra el Señor. Lo curioso es que cuando ellos tienen tolerancia para con las cosas mundanas y pecaminosas del mundo, sin embargo son absolutamente intolerantes cuando se les manifiesta lo que es la voluntad de Dios, cuando se les manifiesta lo que es la infracción contra la ley de Dios y a la moral del mundo cristiano. Entre eso hay absolutamente una negativa total. Ellos no aceptan esto de ninguna manera. Así que la práctica hoy día en nuestra época es la tolerancia contra el pecado abierto. No podemos decir que es una sorpresa. Lo que nos está diciendo Oseas es exactamente lo que nosotros vemos hoy día en el mundo de hoy. Más encima, es una práctica pública, hay difusión del pecado en las comunicaciones, en las redes, y una señal del progreso que el mundo entiende como progreso es que la civilización ha perdido toda cordura, todo cuidado, y que el pecado que antes era oculto o el pecado que era escondido, hoy día es abierto para todo el mundo. Y lamentablemente, esta pérdida del control del pecado tiene todavía en algunas partes apariencia en la cultura cristiana.
Es decir que, lamentablemente, a pesar de que hay una práctica moralmente abierta, sin embargo, todavía algunos lugares se cubren con el cristianismo como una manera de ocultar lo que realmente está pasando. Siguiendo más adelante en el segundo texto de esta palabra, dice, no consideran en su corazón que tengo memoria de toda su maldad. Ahora los acorralan sus propias obras que están delante de mí. Dios conoce el pecado de todos los hombres y particularmente yendo al texto, Él conoce el pecado de Israel. Y ellos pareciera que no lo entienden o parecieran creer que Dios dejó de verlos, que Dios dejó de considerarlos y que Dios en el fondo ya no ve lo que ellos están haciendo. Sin embargo, Él dice, yo veo todo lo que tú haces y ya no te importa. Piensas que yo lo he olvidado, piensas que lo dejé pasar, piensas que las cosas se escaparon de mis manos, pero en las manos de Dios jamás se ha escapado ni se escapará nada. Así que las propias obras, lo que ellos hacen, lamentablemente, en los niveles más bajos de la inmoralidad, siguen siendo la propia condenación. El pecado lleva la condenación en sí mismo. Por un lado, el pecado es condenado por Dios, por su naturaleza desobediente contra el orden de Dios. Sin embargo, además el pecado en sí lleva su propia condenación. ¿Y cuál es la condenación del pecado? Es la degradación del hombre, cuando el hombre ha perdido toda cordura y cuando el hombre ya no tiene nada en qué pensar, sencillamente pierde cordura y el pecado lo lleva a la locura, ¿ya? En el versículo 3 dice, con su maldad alegran al rey y con sus mentiras a los príncipes. Lamentablemente el pecado que era práctica del pueblo es un pecado que nace en la administración del reino. Es decir, son los mismos reyes y son los mismos príncipes los que aplauden esta conducta. Ellos, por el contrario de llevar al pueblo a la ley de Dios, al arrepentimiento y a la confianza plena en el Señor, sencillamente ellos dejaron que el pueblo se desbandara. Y este pecado es un pecado que es compartido por otras naciones, por lo tanto hicieron de su práctica lo que otras naciones hacían abiertamente, y esto ha llegado a ser la conducta del pueblo de Israel. Este liderazgo que mueve al pueblo al pecado o que abre la puerta para el pecado se goza en ellos. Por eso que dice la palabra que alegraban al rey y a los príncipes. Es decir, ellos veían cómo el pueblo pecaba, ellos lo propiciaban y más encima ellos se alegraban. ¿Por qué? Porque ellos eran los autores y veían con mucho placer mundano de cómo el pueblo había perdido completamente esta conducta. Una cosa es que alguien en lo personal se prostituya, por decirlo de esta manera, y otra cosa es que desde las administraciones se permita la prostitución del pueblo. Y eso es algo muy, muy visto hoy día. Las autoridades, los países, las leyes hoy día traen la promoción del pecado. Cuando una ley prohíbe que se detenga un acto, cuando una ley prohíbe que se obstruya un acto contra Dios, es sencillamente lo mismo, es decir, el abrir la puerta para que las personas sientan libertad y en esta libertad puedan pecar como ellos quieran. Lo que estaba pasando con los reyes y lo que estaba pasando con los príncipes es una conducta que vemos hoy día. Así que hoy día, en las áreas de un país como el área de la educación, en el área de la ciencia, en las áreas de la política, incluso en las áreas de la religión, se ven elementos blasfemos, elementos groseros, elementos obscenos contra la ley del Señor. Y no es ninguna novedad para nosotros, porque cada día nos asustamos más de lo que el mundo acepta, de lo que el mundo cree, de lo que el mundo quiere, para poder justificar la maldad y para dar rienda suelta a la maldad. No solamente se obstruye la ley de Dios, sino que además los que la practican ya lo hacen abiertamente. Hoy día cualquier persona que esté en la calle fumando o drogándose, si alguien tuviera la fuerza para decir que eso es malo y que estás haciendo algo contra la voluntad de Dios, no hay que para ninguna duda que esa persona lo va a tapar.
lo va a tapar con malas palabras, con garabatos, y lo menos que le va a decir es que ¿qué te metes tú si la vida es mía? Hay libertad, ya no existe ni la palabra, ni Dios, ni la iglesia, ni la moral, así que yo hago lo que quiero, lo más probable. Por lo tanto, en la práctica del pecado hay una frivolidad, en la práctica del pecado hay un alarde de parte de las personas. Así que, lamentablemente, es un deterioro, no solamente del lenguaje, un deterioro de la cultura, lo que demuestra una gran decadencia. Los valores que antes eran vigentes, aunque no fueran practicados, estaban vigentes en una sociedad, hoy día esos valores están totalmente desaparecidos del escenario, porque ya está en un proceso de decadencia. ¿Y qué ocurre? Que cuando un país, una nación, se aparta de Dios y peca contra Dios y lo hace deliberadamente y constituye como una ley anti Dios o una ley pro pecado, esa tal nación está destinada por sí misma y por su propia maldad a una decadencia, está destinada a terminar siendo ruinas y escombros cubiertos por el polvo. Los grandes imperios, que no fueron imperios de Dios, sino que fueron imperios de la maldad, imperios contra el Señor, tuvieron su fama en la arquitectura, en la cultura, en el lenguaje, en sus religiones paganas, pero sin duda al correr del tiempo hoy día no son absolutamente nada, solo ruinas de lo que fue esa cultura, pero como no buscaron a Dios, se perdieron eternamente. El verso 4 es muy interesante, porque dice, todos ellos son adúlteros, son como horno encendido, que el hornero cesa de avivar desde que amasa la harina hasta que se ha fermentado. Aquí utiliza el horno y el fuego, nuestro profeta Oseas, de una manera muy elocuente. Habla del horno, habla del horno encendido, habla de la masa que se está preparando y que se espera para que fermente, porque el horno tiene que mantenerse vivo hasta que esta masa esté fermentada y luego darle fuerza cuando está fermentada. Quiere decir sencillamente que hablando de este adulterio del pueblo de Israel, no solamente es un adulterio espiritual, sino que también es una inmoralidad descubierta. Y en ese sentido, el fuego que el hornero deja de avivar mientras la masa se prepara y leuda para llegar a ser la masa que se va a cocer, claramente el fuego está representando la inmoralidad que va creciendo, creciendo, creciendo. Y la masa leudada o la masa preparada es sencillamente el acto del hombre, que en un momento crece, se fermenta y el fuego vuelve a ser avivado. Es decir, por un lado está la condenación del pecado que crece con cargo al pecado, y por otro lado también esta masa que leuda, que en el fondo es la masa que representa este pan, que está representando al hombre que ya pierde toda cultura o pierde toda ley de Dios y comienza a crecer en lo malo del Señor. Volvemos a recordar de que el pecado que era oculto ya en este momento es como un horno abierto, es un horno ardiente, un horno que crece, así como crece la masa, crece la pasión de este pecado del pueblo de Israel. Hoy día se ve que el hombre en esta pérdida de absoluta moral busca cosas que están más allá de la naturaleza del mismo hombre para, para buscar un mayor placer, para encontrar otras situaciones, y hoy día está desparramado por todas las redes sociales el que esto sea así. En el verso número 5 dice la palabra del Señor: en el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino, él extendió su mano con los que se burlaban. Los reyes se habían convertido en verdaderos alcohólicos, se ponían por tanto en ridículo. ¿Qué pasó con el reino del norte? ¿Qué ocurrió con la caída de este reino del norte? Fue la idolatría. Cuando el reino del norte se apartó de Dios, tomó automáticamente las costumbres de los pueblos aledaños. Y la principal costumbre de tipo religiosa de los pueblos aledaños era la idolatría. Así que
Ellos fueron alejándose de Dios y fue la idolatría el gran motivo de pecado que hizo la caída del reino del norte. Esta idolatría no solamente es buscar otros dioses, sino que es que estos dioses, muy distintos a nuestro Dios único y verdadero, estos dioses exacerban la inmoralidad del hombre. Así que había dioses para todos los gustos. Dioses de la sexualidad, dioses de la inmoralidad, dioses del paganismo, es decir, dioses de la borrachera, dioses del desorden, de la fiesta, etc. Así que cuando ellos practican la idolatría, no solamente se apartan del Dios verdadero, sino que además permiten que sus vidas se contagien de esa inmoralidad. Así que lamentablemente la inmoralidad se manifestaba en el vino, en las mujeres, en los prostíbulos, en el sexo, que fueron llamando cada vez más la atención del reino del norte. Cuando dice la palabra que los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino, significa que en el fondo el rey que no tuvo el control, porque él es el principal culpable de la inmoralidad del reino del norte, este rey que no tuvo el control, él mismo luego fue emborrachado. De sus príncipes y de su pueblo fue emborrachado. Lo que él dejó ser se volvió contra él y digamos, el alcoholismo o el que ellos haya emborrachado, dice que él extendió su mano con lo que se burlaban. Este pueblo que un día se le soltó las riendas, este pueblo que un día se le libertó para que hiciera lo que quisiera, se vuelve contra los propios reyes, contra los propios príncipes, y ellos que un día le entregaron toda libertad, pasan a ser las víctimas porque el pueblo ya los consume, los emborracha, y ellos extienden la mano y elevan la mano y dan seguramente un salud contra aquellos mismos que se burlan del rey. Es lo que pasa con el pecado. El pecado hoy día es como un boomerang que puedes tú dejarlo ir y puede por un tiempo no parecer afectar, pero este boomerang va a dar la vuelta y finalmente cae en el lazo. Ustedes saben que el boomerang es un elemento de madera que se utiliza en Australia para cazar. Lo hemos tomado como un juego. No sé si alguien ha jugado con un boomerang y ha hecho que vaya y vuelva a su mano, como algunos expertos hacen, pero lo hace para cazar. Entonces se lanza esto, da vueltas, 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 vueltas y debiera llegar al cuello y cazar el animal que está buscando. Lo mismo pasa con este tipo de pecado. Lamentablemente es un boomerang que se va, que da vueltas y regresa para cazar al mismo rey que fue el que liberó este pecado. Hoy día, lamentablemente, esta situación que Oseas le demanda al pueblo es una situación actual, absolutamente actual. Podemos decir que la profecía de Oseas es vigente hoy para el mundo de hoy. No es otra cosa, es absolutamente vigente para el mundo de hoy. El dinero, los bienes materiales, el consumismo, el alcohol y el sexo, cosas que hoy día la gente apetece mucho, son prácticas abiertas, probablemente más abiertas que en el pasado. Sin embargo, son estos pecados los que llevan a la destrucción de una nación. La embriaguez, la inmoralidad sexual, la codicia, fueron practicados por el pueblo de Israel y Dios tenía que juzgar esto. En el verso número 6 de este texto dice: disponen su corazón para la intriga. Como se prepara un horno, toda la noche duerme su hornero, pero la mañana está encendido como llama de fuego. La pasión del hombre provocada por el pecado es una pasión que va increciendo. No es una pasión que tenga como un límite, no es una pasión que uno diga se va a terminar, se va a acabar, sino por el contrario, va creciendo, va aumentando. El pecado tiene como niveles de pecado. Puede comenzar en algo sencillo, puede comenzar en algo hasta medio ingenuo, pero va tomando el corazón de la persona y lo va invitando a más, a más, a más, a más. Por eso que el alcoholismo lleva a las personas a un punto de degradación que dependen del alcohol. La droga lleva a las personas a un punto de degradación que dependen de la droga. La pornografía, todo elemento
que es contra la voluntad de Dios, tiene un enganche permanente. Así que cuando habla del horno que se enciende en la mañana como llama de fuego, significa que el pecado que está representado aquí por el horno ardiente va creciendo. Y va creciendo porque el mismo pecado contrae una dependencia. Las personas se hacen dependientes del pecado y va creciendo, creciendo, creciendo más y más, y finalmente se van envolviendo en esto. Bueno, hoy día el mundo está siendo bombardeado por toda clase de basura, por toda clase de información ilícita. Eh, Así que ya viendo algo muy simple, por ejemplo, cuando uno ve programas de televisión de antaño, estos programas que le llaman vintage, y lo ve antaño, o la época del Happening con o la época de Don Francisco, se da cuenta que los chistes eran, para hoy día serían absurdos, porque no contienen sexo, porque no contienen garabatos, porque no contienen malicia, porque eran muy inocentes. Entonces, ¿qué ha llevado al mundo a eso? Lo que estoy hablando. Es decir, cada día la práctica hace más profundo o más experto al que lo practica, y esto lamentablemente la experiencia del pecado también se va profundizando y se va haciendo cada día mayor y más lejano contra Dios. El verso número 7 dice: todos ellos arden como un horno y devoran a sus jueces. Así han caído todos sus reyes, no hay entre ellos quien me invoque. Eh, Aquí tenemos una cosa histórica del Reino del Norte. Ninguno de todos sus reyes hizo lo bueno delante de Dios. Qué fuerte, ¿no? Ninguno de todos sus reyes hizo lo bueno delante de Dios. Si uno repasa la historia de los libros, si repasa los libros históricos, la historia de los reinos de Israel, los reyes de Israel por un lado y los reyes de Judá, puede encontrar que en Judá algunos reyes fueron buenos. 5 reyes de Judá impulsaron movimientos de renovación espiritual para que el reinado se volviera a Dios, a la adoración al Señor y la fidelidad a la palabra de Dios, a la ley de Moisés. 5 de los reyes de Judá. Pero todos los reyes del imperio del reino del norte, todos los reyes fueron malos. Todos los reyes se apartaron, no hubo ni un solo rey bueno contra Dios. Cada uno de los reyes fue más malvado que otro. Podemos destacar en los reyes del norte a Acab y Jezabel. Ellos son los que ocupan el último lugar de esta lista de reyes malos en el reino del norte. Pero todos los otros le siguen muy de cerca porque la maldad de ellos también fue. Otra cosa que ocurrió en el reinado del norte es que muchos de estos reyes fueron asesinados. Hay 9 cambios de dinastías en un periodo muy breve. Cuando hablo de cambio de dinastía, estoy diciendo que los reyes tenían que ser sucedidos por sus hijos. Era como de la familia que debían seguir los reyes. Pero al hablar de un cambio de dinastía, significa que ese rey era asesinado. Su familia probablemente también. Y al ser asesinado el rey y su familia, se cambiaba la dinastía. Se daba, el que asesinaba al rey tomaba el reinado, y la dinastía, el que venía en orden genealógico, ya no era más dinastía, sino que pasaba a manos de otra familia, de otro rey. Y esto ocurre por lo menos en 9 oportunidades, un cambio de dinastía en un periodo muy, muy corto. Los reyes del reino del norte comienzan con Jeroboam, pero no llegaban muy lejos en la historia, porque alguien venía, alguien intervenía, se tomaba el reinado, asesinaba, interrumpía esa descendencia natural del rey y comenzaba otra línea genealógica del rey. No pasaba mucho tiempo, es decir, hubo tiempos en los cuales fueron sucedidos uno sobre otro los reyes, porque se asesinaban y ponían a una nueva familia, no a los hijos que le correspondían, sino que ellos también eran muertos o sacados, y se ponían a una nueva familia para dominar este nuevo reinado de ese rey. Así que, lamentablemente, cuando dice que el reino, como dice la palabra del Señor,
que han caído todos sus reyes, significa que ninguno fue fiel con Dios y fueron cayendo. No hubo quien invocara porque ninguno de ellos fue capaz de mirar al Señor. En el verso 8 de este capítulo dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos, Efraín es como una torta no volteada. Así como el profeta Oseas habla acerca del fuego y de la masa, aquí habla de la torta no volteada. Se dice que en la época de Israel se solía hacer estas tortas de masa y se ponían sobre la cocina. Me puedo imaginar una cocina como las nuestras en el campo, una cocina con fuego, y la torta se cocía sobre la cocina. Pero lo que debía ocurrir es que se dejara cocer por un lado y luego que estaba cocida por un lado, que es lo que normalmente ocurre, se daba vuelta la tortilla para que se cociera por el otro lado y quedara un pan perfectamente hecho. Pero cuando dice torta no volteada, significa que también ocurría por un defecto de cocina de que no se daba vuelta la tortilla. Y al no darse vuelta la tortilla sobre la cocina, la tortilla se quemaba por un lado y por otro lado estaba cruda. Así que teníamos una tortilla quemada y cruda. Y cuando dice que Efraín se ha mezclado con los demás pueblos, significa que él tomó cosas de su propio, de su religión originaria y tomó cosas de otro pueblo. Y al hablar de una tortilla no volteada, significa que por un lado, la parte quemada podía significar que ellos recordaran algunas cosas del Señor y de la ley de Moisés, pero cuando hablamos de la parte cruda, significa que todo eso no le pertenece a Dios, que sencillamente nunca se coció, nunca fue bien hecho y quedó como una tortilla no volteada, una tortilla de dos caras. Esta tortilla de dos caras quería decir que el pueblo de Israel, por un lado, estaba quemado y por otro lado, crudo. Imagínense lo que esto pudiera significar, que en el fondo tenemos de repente cosas de Dios que fueron, que perdieron totalmente su vigencia, y al perder su vigencia es como que se quemaron, son como historia, es como un carboncillo, y por otro lado la parte que está no cocida es sencillamente lo que el hombre ha practicado absolutamente lejos de Dios. Así que la expresión de la torta no volteada es una expresión muy fuerte que tiene que ver con que había dos cosas en el pueblo de Israel. Uno, una historia con Dios quemada, no vigente, absolutamente quemada, y otra, una zona cruda que representa todo el pecado que el pueblo tomó de otras naciones, de la idolatría, y que está ahí en su propia vigencia. Del verso 9 al 11 nos dice la palabra, gente extraña ha devorado su fuerza y él no lo sabe. Ya se ha cubierto de canas y él no lo sabe. La soberbia de Israel testificará en su contra. Con todo, ellos no se vuelven ni buscan al Señor su Dios. Efraín es como una paloma incauta, sin discernimiento. Claman a Egipto y acuden a Asiria. Es interesante que cuando habla de la paloma incauta hay una referencia a una paloma que tiene crías o huevos o recién nacidos. La paloma que tiene crías no puede volar, porque si vuela y huye de quien la quiere cazar, lamentablemente tiene que cuidar a sus crías, ya sean sus huevos o ya sean sus polluelos. Y en esta crianza de los huevos, en este cuidado de los huevos o de los polluelos, se hace la herida. La paloma hace como que una ala se quebró. Y esta ala que se quebró ya no está recogida, sino que está extendida. Entonces atrae a la presa, no sé con qué fin, pero atrae a la presa, quien la va a cazar, la atrae cerca porque se hace la herida, la que no puede volar. Pero en el fondo lo que está haciendo, está atrayendo a la presa para que vea su realidad, vea que ella está falsamente herida y que además tiene polluelo. Ahora, cuando dice la palabra que la paloma incauta, está haciendo la referencia que este acto de la paloma de cuidar lo suyo y de dejar que el enemigo se acerque peligrosamente es exactamente lo que el pueblo de Israel hizo al pecar contra Dios. Es decir, ellos no tuvieron ningún cuidado, sino que se hicieron
amigos de sus enemigos y permitieron que sus amigos se acercaran más allá de sus fronteras, sino que además pudieran venir cerca de sus fronteras. Y en eso se convierten en una paloma incauta, sin discernimiento, porque en el fondo acerca al enemigo tanto que el enemigo finalmente lo toma y lo cautiva. Cuando lo toma y lo cautiva, no se da cuenta, porque piensa que el enemigo es su amigo, piensa que el enemigo la va a cuidar, lo va a proteger, o va a hacer sociedad con ellos. No se da cuenta, pero la fuerza del enemigo devora a quien lo invita. Y por otro lado, este devorar y este sumirse en la más profunda de las depresiones es sencillamente el hecho de que la cabeza se llena de canas. Ustedes saben que la cana no solamente es una señal de vejez, como es nuestro caso, sino que además es una señal de que la preocupación embarga de tal manera que le salen canas. La gente dice, me hace salir canas verdes, porque ya es tanto lo que me hace preocupar que en definitiva me salen canas verdes, pero es un símbolo de preocupación. Así que las personas que están en este sentido preocupadas por lo que el devenir, lamentablemente también este devenir o estas canas no se dan cuenta. La soberbia de Israel, cuando habla de la soberbia de Israel, está diciendo Israel fue capaz de dejar a Dios. Soberbia, se hizo su propio Dios, siguió sus propias leyes y todo testificará en su contra. El pecado actúa así. Hace sentir valiente a las personas, las hace sentir atractivas, las hace sentir como potenciadas, como fuertes, pero no se dan cuenta que este pecado lo único que hace es acercarse al punto de consumir al pecador, al punto de agobiar al pecador, al punto de envejecerlo, al punto de llevarlo a lo más profundo. Y el pecador actúa como una paloma incauta, una paloma que atrae a la maldad, como haciéndola su amiga, y finalmente esta maldad se la consume. Y dice, claman a Egipto y claman a Siria, acuden a Asiria. Lamentablemente, en el momento más malo del pueblo del norte, ellos, en vez de buscar a Dios, de arrepentirse de su pecado, buscan la defensa en dos naciones poderosas, una en Egipto y otra nación era Asiria. Así que la palabra dice que claman a Egipto y acuden a Asiria. Está demandando de que ellos, aún con todo lo malo, aún con todo lo que habían caído, no buscan a Dios, no buscan al Señor, sino que más encima se van a buscar a otros, se van a buscar a estos pueblos que son paganos, Egipto y Asiria son paganos, y buscan a estos pueblos. ¿Y por qué habla de que es ingenua? Porque piensa que lo van a ayudar. Egipto no ayuda a Israel y Asiria lo toma como cautivo. Así que se engañan, se engañan. En algún momento el pecado se levanta como enemigo de la persona que lo ha practicado por mucho tiempo. Y cuando esta persona ya se quiere librar, no puede, porque el pecado tomó el control. Egipto le dio la espalda al reino del norte, se burló del reino del norte de su decadencia, y Asiria lo toma como esclavo y lo lleva a la deportación. Así que lamentablemente fueron como una paloma incauta, como una paloma que no tiene ningún discernimiento, no piensa las cosas. El que no está en Dios no piensa nada, se equivoca de todo. El versículo número 12 dice, cuando vayan allá tenderé sobre ellos mi red, los haré caer como aves del cielo, los castigaré conforme lo ha anunciado en sus asambleas. También aquí la figura de caer como ave del cielo tiene que ver con la caza de la paloma. Yo creo que es para todos conocido este acto de cazar la paloma con una caja de cartón, que se instala media abierta con un palito y un cordelito y la persona escondida a la distancia, y se le pone trigo o alguna semillita dentro del cajón esperando que la paloma vaya y coma esta semilla, y cuando la paloma está comiendo la semilla, ¡pum!, se tira el cordel, se sale el palito y cae la caja y es atrapada la paloma. Así que cuando la palabra del Señor dice que los haré caer como aves del cielo, los castigaré conforme a lo anunciado en sus asambleas, tenderé
sobre ellos mi red, también está diciendo de que en el fondo son los mismos pueblos que ellos aluden como amigos los que en definitiva se ponen al final como enemigos y los llevan cautivos. Este castigo es de Dios. Dios lo permite para que ellos entiendan su maldad. Dios permite la deportación para que entiendan su maldad. ¿Y quién son los que castigan justamente? Los que ellos creen. Por eso que dice que en el fondo les va a tender una red, serán castigados y de esa manera ingenuamente caerán sobre sus propios ex amigos que ahora son sus enemigos. En el capítulo 3, en el verso 13 dice la palabra del Señor: ay de aquellos porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos porque contra mí se rebelaron. Yo los redimía, pero ellos hablan mentiras contra mí. Al decir yo los redimía, significa que Dios siempre está pendiente de salvar al hombre. Lo hizo con Israel y lo hace hoy a través de Jesucristo con toda la humanidad. Pero cuando Dios busca al hombre, el hombre habla contra Dios, mentiras contra Dios. Ojo, mentiras contra Dios. Esta expresión, mentiras contra Dios, ¿de dónde nace? De Satanás, la serpiente. ¿Con qué os ha dicho Dios que moriréis? De cierto os digo que no moriréis. Mentiras contra Dios. El pecado es una mentira contra Dios, porque el pecado trae un placer sin castigo. Y el pecado para Dios trae castigo. Por lo tanto, cuando se habla mentira contra Dios, es quitar peso a la ley de Dios, quitar peso a la moral de Dios y darle peso al pecado para que el pecado tenga vigencia y la gente lo pueda practicar. Así que ellos se apartaron y hablaron mentiras. Cuando Dios les buscaba, hablaban mentiras contra Dios. No clamaron a mí de corazón cuando se lamentaban sobre sus lechos. Por trigo y mosto se congregaron y se han rebelado contra mí. Llegó tal al punto de enceguecimiento de este pueblo de Israel que aunque necesitaban el alimento, el trigo, el vino, aunque lo necesitaban desesperadamente por la decadencia, aún así no se volvieron contra Dios. Y el no volverse contra Dios es una rebeldía contra el Señor. Y finalmente, los últimos dos versículos para terminar, de este capítulo 7, dice: aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, traman el mal contra mí. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco que hierra. Sus príncipes cayeron a espada por la soberbia de su lengua. Esto será motivo de burla en la tierra de Egipto. Ya dijimos, Egipto no solo rechazó su ayuda para el reino del norte, sino que se burló de ellos. Pero cuando habla del arco que hierra, ese no es la flecha que hierra, es el arco que hierra, dice la palabra, que significa que el arco lleva la flecha. La flecha no se tira con la mano, ni se tira sola. Necesita el arco y la puntería del arquero para llegar a su destino. Pero el arco que hierra es aquel que se quiebra. O se quiebra su base de madera que sustenta la tensión, o se rompe el hilo que también hace la tensión. Así que en el fondo lo que está diciendo no es la flecha, sino en lo que confías. La flecha depende del arco para llegar a su destino. El arco que hierra significa que las cosas que ellos confiaron estaban equivocadas. Por lo tanto, ellos caen en su propia trampa, caen en su soberbia, porque en lo que ellos confiaron estaban equivocados. Aunque Dios los enseñó, aunque Dios los fortaleció, aunque Él les dio de todo, aún tramaron contra el Señor. Y ese tramar contra Dios es confiar en tu arco, en tu fuerza, en tu destino. Es decir, yo lo voy a resolver, yo lo voy a hacer. No necesito que Dios me ayude. Y ellos no buscaron al Señor. Así que lamentablemente el arco falló. La confianza en sus propias cosas fueron quebrantadas. Y lamentablemente cayeron a espada los príncipes por la soberbia de su lengua. Si ellos hubiesen buscado a Dios, Él los habría perdonado. Si ellos se hubiesen vuelto a Dios, Él los habría perdonado. El gran deseo que Dios tenía era perdonar a su pueblo, pero ellos nunca lo hicieron, sino por el contrario. Ellos se rebelaron contra el Señor, confiaron en sus fuerzas y su fin
fue la destrucción y finalmente que este pueblo fuera deportado a Asiria. Así termina, mis hermanos, este capítulo número 7. Parece redundante cómo Dios repite el pecado de Israel, pero más que redundante es que Dios está consciente de todos los pecados, no solo de ellos, de todo el mundo, absolutamente consciente. Y la intención de Él es demostrar que el pecado causa condenación y que la condenación hace al hombre culpable, pecador. Pero la intención de Dios todavía no es la condenación del hombre, sino la salvación del hombre. Así que tanto más sepa Dios del pecado del hombre, es para el bien del hombre, para que el hombre sea consciente, para que el hombre se arrepienta, venga Jesús y salve su vida en la sangre del Cordero. Damos gracias a Dios por lo que ha sido este capítulo 7 contundente. Espero que sea de bendición para ustedes, mis hermanos. Oramos para terminar y nos despedimos. Señor, gracias por lo que ha sido esta lección de hoy día. Te agradecemos, oh Dios, por tu maravillosa palabra. Te pedimos, Señor, que escudriñes nuestra vida y que saques todo escombro, saques toda cosa mala, nos purifiques con el Espíritu Santo y nos permitas que nuestra vida dependa de ti en cada instante, Señor, y que nunca nos rebelemos contra ti, que nunca confiemos en nuestro barco, porque tú eres nuestra salvación, tú eres nuestro poderío, tú eres nuestro rescatador, nuestro Señor y nuestro Rey. A ti debemos la vida y delante de ti tenemos que estar siempre sometidos, Señor. Bendice a la congregación y a todo aquel que vea este estudio en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, le deseo un buen resto de semana y si Dios lo permite, nos vemos este domingo. Amén y amén.